explicativo y así reconocer las principales características del Alzheimer. Para todos los detalles está con nosotros Paulina Matamala, quien es referente técnico de fonoaudiología del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Higueras. ¿Cómo estás? Qué gusto, Hola, Paulina, que puedas acompañarnos en lo que se vivió ayer justamente con este Día Internacional del Alzheimer. Hola, buen día. Saludar a la gente en sus casas. Como lo comentabas tú, la demencia tipo Alzheimer, nosotros debemos entender que es un trastorno neurocognitivo mayor, que según el DSM-5, que es esta clasificación internacional de los trastornos mentales, indica que es una patología neurodegenerativa con un inicio insidioso, que es progresivo y que consta más o menos de 3 estadios: un inicio inicial, intermedio y tardío, que obviamente implica alguna afectación a nivel de pensamiento, cognitivo, orientación, capacidad de aprendizaje, como decía el video, y en etapas más avanzadas, lenguaje y juicio. Por tanto, es una condición que afecta a la mayoría de la población nacional y mundial. Por tanto, es súper importante que le demos el abordaje que requiere. En Chile, alrededor de 180.000 personas podrían padecer Alzheimer u otros trastornos de demencia. ¿Cómo sientes tú esa cifra hoy día en nuestro país? Me parece que la cifra es adecuada, considerando que la encuesta INE del año 2017 catalogaba aproximadamente un 16.2% de población nacional con algún padecimiento de demencia, entendiendo que el Alzheimer es un tipo de demencia, pero que hay muchas más. Por tanto, ya en el año 2022 esa cifra debiese aumentar, no me parece extraño, sobre todo también considerando que los últimos estudios hablan de que ya proyectándose al 2040 la expectativa de vida ha aumentado muchísimo y debiese ser 82 años aproximadamente, que es algo que antes no veíamos, por lo tanto no veíamos tanta demencia o tanta dependencia asociada a estos trastornos neurocognitivos que hoy en día sí se da habitualmente. ¿Cuáles serían, para acercar obviamente a las personas que hoy día nos están acompañando, a reconocer quizás las principales características en la práctica que nos hacen entender o denotar que justamente estamos frente a esta patología? Ya, la enfermedad de tipo Alzheimer, esta demencia, tiene un inicio insidioso, como comentaba anteriormente. Esto quiere decir que comienza, la principal sintomatología es en la memoria, inicialmente. Como decía el video también, afecta el hipocampo, que es el centro como de la memoria, los recuerdos. Por tanto, esos serían los primeros síntomas que la gente debiese poner un poco más de alerta. No recordamos, por ejemplo, si nos tomamos o no quizás el medicamento pero cosas así. Claro, lo que pasa es que cuando eso se prolonga y ya es como más continuo los olvidos, porque a todos nos ha pasado que de repente olvidamos alguna fecha. Entonces ya cuando es algo así podemos decir que en realidad es algo propio de la edad, pero cuando esto se hace patológico es cuando se incrementa y llega a afectar tu autonomía, tu independencia, o sea que ya no recuerdes cosas tan básicas como qué hiciste en la mañana, cuándo tienes que tomar tu medicamento, o de repente la gente dice no, me olvidaba de cosas súper puntuales, pero ya no era tan puntual dejar la olla encendida, claro. No saber planificar. Por ejemplo, esto se haga, como tú dices, repetitivo en el tiempo, que ocurra una y otra vez y se haga incluso súper común. Y que afecte tu autonomía, finalmente tu independencia, o sea que una persona no sea capaz de realizar actividades básicas de la vida diaria y ya las instrumentales es como que en realidad está afectando y ya requiere de un nivel de supervisión, entonces ya es dependiente y así va aumentando. Se habla entonces también que es un trastorno progresivo, que no tiene vuelta atrás. Sí, es así. Es progresivo porque al ser neurodegenerativo, obviamente hay una atrofia a nivel cerebral que no tiene una capacidad de ser reversible. Lo que sí se puede hacer es, mediante terapia y un diagnóstico preventivo, atingente, poder empezar a trabajar con terapeuta ocupacional, fonoaudiología, médico también, neurólogo. En eso entonces, son tratamientos preventivos y tratamientos que van a hacer que la enfermedad evolucione probablemente de mejor manera. ¿En qué consisten estos tratamientos y quiénes son los especialistas que justamente están a cargo de todo este momento previo a que esto vaya en una evolución mayor? Sí, bueno, las políticas públicas a nivel nacional, bueno, el Alzheimer está dentro del GES desde el año 2019, Alzheimer y otras demencias que también están dentro y contempla, claro, un diagnóstico. El enfoque de la política pública es la prevención, o sea, disminuir los factores de riesgo, potenciando los factores protectores. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que frente a una sospecha o una persona que dice estoy teniendo olvido frecuente, ya no es algo aislado, consulte en su centro asistencial más cercano. ¿A qué edad más o menos podemos presentar quizás esa característica de olvidar frecuentemente? Esto es quizás en un rango de edad más o menos
¿Cómo poder definirlo? Dos tipos. La verdad es que si es hereditario, o sea, si un familiar cercano, directo, tuvo la enfermedad, pudiese ser algo más genético y pudiese determinarse de los 60 años, incluso antes. Y eso sería algo más temprano, ya, porque también hay demencia Alzheimer como en etapas jóvenes. Y si ya es la forma tradicional, entre los 70 y 75 años, uno puede empezar a ver estas dificultades. Es así. Ok. Ahora, ¿cuáles son probablemente las principales causas que hacen que esta enfermedad se gatillo, desarrolle, aparte de lo genético? ¿Qué cosas estamos haciendo mal probablemente en nuestro cotidiano, verdad? Con respecto a la alimentación, al sedentarismo. ¿Cuáles son aquellas causas que justamente van a provocar que nosotros tengamos Alzheimer a corto o largo plazo? Bueno, el estilo de vida principalmente es otro factor, además de lo hereditario, lo genético, que la gente no haga actividad física, el riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, la hipoacusia, que también de repente no se le da la importancia. Si una persona no se implementa y no escucha, entonces se hace un aislamiento social, y el no tener contacto con otra persona también te puede gatillar una demencia. Además de todos los riesgos cardiovasculares, el tabaco, el consumo de alcohol, incluso la polución. La Comisión Lancet el año 2020 determinó que esos 3 factores no estaban dentro de los factores de riesgo, pero que también pudiesen afectar: el alcohol, la contaminación y alguna lesión cerebral, porque también si tienes lesiones cerebrales a repetición también puedes gatillar un tipo de demencia. Entonces, es más allá de lo genético, también hay cosas socioambientales que te pueden gatillar una demencia. Parece que sigamos abordando el tema del tratamiento preventivo, el tratamiento desde su base, para que así la gente vaya reconociendo cuáles son los especialistas, cuáles son las terapias y tratamientos efectivos que pueden ayudar a desarrollar quizás de mejor manera esta enfermedad en el tiempo. Sí, bueno, si la persona tiene dudas, está en la edad en la que se gatilla esta enfermedad, lo que debe hacer es consultar en su centro de atención más temprana, que sería un CEFAM, consultarle al médico general y que él haga una derivación y un tipo de evaluación diagnóstica. ¿Ya? A nivel ¿Qué consiste ese diagnóstico? El diagnóstico son evaluaciones estándares tipo. Entonces se hace una valoración a nivel cognitivo, físico, mental. Hablemos de la diferencia de cada uno. Por ejemplo, el cognitivo. En el cognitivo se tienen que tomar algunas pruebas específicas, podrían ser los Mini-Mental en los CEFAM o los hospitales, el MOCA, que son pruebas cognitivas para poder determinar cuáles son las afectaciones de pensamiento, de organización, que pudiesen estar más descendidas. A nivel de dependencia, hay 2 pautas que se aplican, que es la escala de Bartel, el índice de Bartel, que intenta ver cuáles son la puntuación, digamos, es de 0 a 100, mientras más puntos tenga la persona, más independiente es, y mide funciones básicas, son habilidades, no sé, bañarse, vestirse, comer, ir al baño, caminar, eso es una actividad de la vida diaria básica. Y ya después tenemos la Auto-Neurodi, que es otra escala que mide actividades de la vida diaria instrumentales. Los instrumentales que yo pueda ir a comprar, que sepa hacer el cambio de dinero, que me tome mis medicamentos, que yo pueda cocinar, que yo pueda lavar, que si bien todo es simple, sí requiere un poco más de dificultad. Entonces, con esto, más el diagnóstico médico, algunas imágenes que puede pedir el médico general o el neurólogo, podemos hacer un diagnóstico. Si nosotros tenemos ese diagnóstico preventivo, lo que debiese hacer el especialista neurólogo es determinar derivaciones a fonoaudiología para el tema de la estimulación cognitiva, y para ABD a terapeuta ocupacional, que también trabaja lo cognitivo, pero como fonoaudiólogos nosotros hacemos lo cognitivo comunicativo, porque el lenguaje igual se afecta en etapas tardías. Si ustedes se dan cuenta, una persona con Alzheimer en un estadio final probablemente se comunica menos, pierden el lenguaje oral, lo verbal, entonces ya no se comunican, y si nosotros abordamos de manera preventiva, obviamente podemos mitigar un poco las consecuencias de esta patología sin llegar a la postración, que es lo que nadie quiere. Parece que vayamos a revisar juntos una gráfica al wall, para así seguir analizando algunas características o puntos importantes a desarrollar con respecto entonces a esta patología. Ayer vivimos el Día Internacional del Alzheimer, y así que vamos a continuación a analizar, por ejemplo, aquí en gráficas el Alzheimer, ¿qué es? Por ejemplo, ya hablábamos que es un trastorno, ¿cierto?, neurológico, progresivo, hace que el cerebro se haga más pequeño y las neuronas cerebrales mueran de a poco, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir entonces revisando la gráfica. Los síntomas claves entonces, la pérdida de la memoria reciente va empeorando, ¿verdad? Afecta la capacidad para el desempeño en el trabajo y el hogar. Sí, eso asociado a lo que decía, o sea, al inicio es la memoria reciente, no recordar qué cosa hiciste hace poco tiempo, o qué hiciste en la mañana, o qué hiciste ayer, ya eso nos puede pasar. Si eso se acrecenta es un síntoma, y obviamente si ya desempeño, no sé, no recuerdo cómo llegar a mi trabajo,
me desorienté en la calle y no sabía qué estaba haciendo, no sabía qué día era. Entonces ya esas cosas que te interfieren en tu independencia y en tu autonomía, eso es un signo claro de que hay una demencia a la base. ¿Cómo poder nosotros ayudar en el tema de lo que es la memoria y los pensamientos? ¿Cómo se va ejercitando eso? ¿Cómo se va ayudando que las personas vayan entendiendo poco a poco que van perdiendo la memoria, pero se vayan haciendo cargo de eso? Por ejemplo, el trabajo de ir escribiendo las cosas, tener un libro de ayuda, un diario que nos pueda acompañar y hoy no me acuerdo si es que me tomé o no tomé, lo voy a leer y sí, a las 4 de la tarde, por ejemplo, me tomé el fármaco que necesitaba. Sí, ¿Es buen apoyo ese, por ejemplo? Sí, eso es un súper buen apoyo, de hecho lo utilizamos harto en el estadio inicial de la patología. Dentro de la terapia está eso, que las personas puedan planificarse mediante una libreta, porque claro, no es tanta la demencia, no te invalida, puedes hacer cosas, pero necesitas apoyarte en libreta o con los teléfonos ahora que son inteligentes, tener notas, ir anotando las cosas, tener un tipo checklist de lo que vas a hacer para que ellos planifiquen, porque hay una afectación de la planificación que es la función ejecutiva, entonces las personas salen de su casa, no saben qué tienen que hacer. Y me imagino que se desesperan. Es súper desesperante, pueden pasar riesgos, les pueden pasar cosas en la calle, entonces si nosotros en un estadio inicial hacemos eso, está súper bien. Ahora, si ya esto ya ha ido avanzando, lo que tenemos que trabajar principalmente es terapia de orientación a la realidad, o sea, que sepan qué día es, a cuánto están, fechas, cosas muy básicas, y trabajarlo de la mano quizás con otro terapeuta, que es el terapeuta ocupacional que yo nombraba anteriormente, porque la verdad es que ellos sí nos ayudan en el tema de las ABD, que es que la persona siga siendo autónoma a pesar de su diagnóstico. Lo que pasa es que de repente es tanta la dificultad que no olvidan, no sé, bañarse, cepillarse, vestirse o ir al baño. Entonces, para no llegar a ese extremo, en una etapa inicial lo que tú dices está muy bien, o sea, que hagan libretas, un tipo punteo, eso va a estar bien, pero ya después cuando requieran, sí o sí necesita estimulación cognitiva y también la reserva cognitiva que tenga la persona. Más allá de la escolaridad, está súper bien que las personas lean, que realicen de repente ejercicios de cálculo, que hagan actividad física, todo eso lo va a ayudar, pero en cuanto a reserva cognitiva, obviamente tener quizás estudios superiores te va a potenciar, pero también hay usuarios que no tienen una educación como propiamente tal universitaria, pero sus empleos y sus oficios sí son demandantes, que lean, que escriban, que vean noticias, ejercitar entonces mentalmente y que no se desconecten, la capacidad de leer, de escribir, y que no se desconecten, porque más allá de que sean personas mayores no tienen por qué dejar de interactuar, que eso también es importante. Vamos a revisar otra nueva gráfica. Aquí tenemos entonces repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez, ¿cierto? Eso es lo que estábamos analizando. Problemas para identificar objetos con palabras correctas. Sí, eso es como el fenómeno de la punta de la lengua. Nosotros como fonoaudiólogos lo determinamos así. El fenómeno de punta de la lengua es como tengo la palabra, pero no sé llegar, no puedo acceder al léxico. Cuando esto, a todos nos ha pasado, pero cuando esto se acrecenta ya no debiese ser, porque perderla, eso ya es memoria semántica. Entonces, más allá de la memoria reciente, ahora afectamos otro campo lingüístico y ya esto va aumentando y finalmente termina con funciones completas. Olvidarse de los nombres de los familiares y objetos, también tiene que ver igual con la palabra, con ese tipo de memoria es lo que uno tiene más intrínseco, o sea, tu nombre o el nombre de tus familiares, es difícil que uno lo llegue a olvidar, y si ya llega a ese estadio es porque previamente nos hizo un trabajo de mantención. El enfoque de la demencia es un enfoque de mantención, tratar de prolongarlo al máximo la funcionalidad. Vamos a sentarnos nuevamente para seguir analizando. A mí me gustaría hablar de un tema que es central, el aislamiento. Al saber que estamos frente quizás a este problema de salud, tendemos a aislarnos, como una tortuguita quizás, meternos en una caparazón y eso probablemente es de las cosas más nocivas porque nos olvidamos del contacto con la realidad, con la familia, con las acciones cotidianas que te hacen igual seguir con tu vida, entre comillas, normal. Claro, sobre todo como es una patología asociada a las personas mayores, ellos claramente van pasando varios procesos en su vida, o sea, se jubilan, enviudecen, entonces van viendo limitado su círculo social y al verse también con estas dificultades de enfermedades o patologías a la base, van limitando y cerrando su círculo social. Y la interacción es lo básico, o sea, si una persona no se comunica por mucho tiempo, increíblemente descienden sus capacidades cognitivas, entonces es importante a las personas en la casa, si tienen una persona mayor que conozcan, un abuelo o un pariente, que la verdad, independientemente de que sea añoso, igual tiene que seguir interactuándose con ellos para que no exista como este abandono y aislamiento social.
Exactamente. Hablemos también y sigamos abordando el tema de los tratamientos. ¿Qué es lo que se realiza en el Hospital Higueras, por ejemplo, para poder ayudar a todos los pacientes que hay? ¿Cuántos tienen aproximadamente? Tú ya llevas 4 años más o menos acompañando el proceso de algunas personas mayores con Alzheimer. ¿Cómo ha sido eso para ti y cuáles son las cosas que se realizan? Bueno, nosotros contamos con un policlínico ambulatorio en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Las colegas abordan los trastornos neurocognitivos en general, ya pueden ser asociados a demencias de Alzheimer, a demencias vasculares o incluso trastornos cognitivos asociados a TEC, estos típicos lesiones cerebrales por accidente traumático. Y el abordaje en un estadio se hace la evaluación que habíamos comentado, ya viene el diagnóstico hecho por el neurólogo o el médico tratante, nos llega a nosotros la interconsulta y nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista cognitivo-comunicativo porque somos fonoaudiólogos. Entonces vemos cómo estas dificultades, en qué dominios está, si es de lenguaje, si es solo de memoria, si es de atención también, si es de fluidez léxica, si es de problemas de nominación, si es un problema de planificación que también nos puede pasar, no, yo solamente el problema es que de repente no sé cómo hacer los pasos de algo. Entonces ya eso es función cognitiva y según la función cognitiva alterada nosotros hacemos un plan de elaboración. Actualmente nosotros tenemos un pool de pacientes bastante amplio, hacemos telemedicina y presencial, intentamos hacer telemedicina a quienes se beneficien de eso y si no lo hacemos la brecha digital en poliambulatorio. Por suerte ya volvió, la mayoría de los policlínicos están abiertos, entonces tienen bastante adherencia. ¿Cómo fue la experiencia de la telemedicina? Probablemente en un contexto de pandemia donde no se permitía quizás hacer los tratamientos de manera presencial. ¿Cómo se vivió todo este proceso? Y si es que todavía me imagino que se va a seguir incorporando, como tú bien dices, ¿no? Dentro de, sí, las actividades para poder ayudar a los pacientes. El plan es continuar con eso porque la verdad es que muchos usuarios se benefician de hacer una conexión porque poder trasladarse de repente requieren, no sé, ambulancia, que los vayan a buscar, que los vayan a dejar y eso es difícil. Pero en este tipo de usuarios, sobre todo de mayor edad, era un poco complejo porque ellos no tienen tanto acceso a la tecnología. Entonces sí o sí requieren de una persona que los asista, que los conecte a la hora de la telemedicina. Esto es una plataforma a nivel hospital, entonces hay una secretario que los hace ingresar a la sala de espera, se quedan esperando, nosotros los atendemos, pero la verdad es que ha tenido súper buena adherencia y hemos dado de alta a muchos usuarios, hemos podido eliminar gastrostomía, que son estas vías de alimentación alternativa, avanzado muchos usuarios con afasia también, hemos tenido un pool de pacientes súper amplio, pero claro, de repente la población mayor sí o sí necesita un cuidador formal que los ayude en el tema de las conexiones, porque es un poco difícil que ellos accedan, no entienden muy bien la tecnología, pero hemos tenido muy buena adherencia de los usuarios y algunos piden continuar por teleproceso. Mira, justamente me conectas al tema que quería también abordar esta mañana, que tiene que ver con cuál es el rol que cumple la familia, los hijos, las personas que acompañan a todos estos pacientes que hoy día padecen Alzheimer. ¿Qué tan fundamental es el acompañar, el contener y el justamente ser un apoyo en este proceso de lo virtual y en otros procesos? Sí, bueno, la familia es fundamental, son nuestros coterapeutas, nosotros lo denominamos así porque finalmente si ellos asisten a sesiones o si son parte pueden replicar el trabajo que nosotros hacemos, nosotros además enviamos material de estimulación para el hogar, para que ellos puedan hacer porque los atendemos 1 o 2 veces por semana dependiendo del requerimiento. Entonces, obviamente que la familia es fundamental. También existe el estrés del cuidador, porque muchas veces son cuidadores, la mayoría son cuidadores informales, quiere decir que es una hija, un hijo que se hace cargo, un yerno, una nuera, entonces no hay una remuneración de por medio, eso lo hace ser un cuidador informal y obviamente la sobrecarga es altísima, porque si esto avanza y progresa en el tiempo, la pérdida de autonomía es tanta que es una persona con dependencia mayor y esto mismo nos puede llevar incluso a que algunas familias se cuestionen la institucionalización, que es lo que nosotros no queremos, porque no es que sea bueno o malo, simplemente que siempre es mejor mantener a la persona en su entorno. Por eso que es tan importante que nosotros hagamos educación desde el primer momento, que la familia sepa que independientemente del diagnóstico, no siempre va a ser una tragedia la patología. ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas que vayan justamente en apoyo de los familiares que tienen que hacerse cargo? ¿Crees tú que sería necesario, por ejemplo, que tengan un sueldo, que ellos puedan en el fondo dedicarse a un 100% o gran porcentaje del día a solo el cuidado de sus familiares?
Las políticas públicas que tenemos son 4. Está el plan de demencia que se abordó el año 2017. El plan de demencia contempla eso, que es un acompañamiento como a la familia, un abordaje integral de este tipo de condición. Está también el GES, que el año 2019 parte al Alzheimer, pero lo que en sí contempla es el diagnóstico, la sospecha, el diagnóstico, la intervención y el tratamiento, pero no aborda tanto al cuidador. Y para temas de cuidador tenemos los programas de más adultos mayores autovalentes, pero que ahí los usuarios son todavía funcionales y van como para temas de estimulación cognitiva. Son personas mayores que van a su CEFAM y tienen ahí kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y en algunos casos psicólogo. Eso está en todos los municipios, debiese estar. Y si no, contamos con algunos planes el plan de demencia, la unidad de la memoria en algunos hospitales, que la unidad de la memoria son especialistas, o sea, hay un neuropsicólogo, debe haber un fonoaudiólogo, un terapeuta que aborda a la familia y que también le dé la herramienta a los cuidadores. Entiendo que a nivel de políticas públicas se intentaba de repente dar algunas ayudas a los familiares, por ejemplo, un cuidador sustituto o que vaya, pero es por ciertas horas y en muy poquito tiempo. Por ejemplo, una vez a la semana lo relevan una hora para que este cuidador pueda hacer sus trámites. Yo creo que sí. Pero ¿y quién los cuida durante toda la semana? ¿Quién los acompaña? Son ellos, ese es el tema. Entonces la sobrecarga finalmente termina en un maltrato en algunas veces, porque obviamente la familia se ve sobrepasada, hay un costo económico también a la base. Yo creo que si estas políticas públicas que son enfocadas al tratamiento, el diagnóstico, la prevención, le sumáramos quizás una ayuda económica, obviamente las familias podrían sobrellevar esto muchísimo mejor. Ahí estamos viendo algunas imágenes que acompañan la entrevista que nos hacen conectarnos con lo emocionante que puede ser cómo los familiares entregan su vida para poder peinar a su esposa, para poder acompañarla, ¿no? El hijo que ayuda también a su padre. Sí. Es importante el conectarnos al 100% del tiempo también, pero también desde la emocionalidad, ¿no? El quererlos, el involucrarnos, el ponernos en el lugar. Yo creo que ahí damos en el clavo con una palabra que tiene que ver con la empatía, en ponernos en el lugar, en respetar, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí estamos viendo también imágenes de cómo lo ayuda a... Sí, porque en realidad pierden todo sentido y toda noción de lo más básico, o sea, higiene menor casi, lo que logran. Y bueno, desde el punto de vista fonobiológico nosotros también apoyamos todo este proceso con evaluaciones de alimentación, ya porque en estado avanzado los usuarios ya no logran alimentarse por vía oral en la mayoría de los casos, pero no es porque hay un defecto como en sí mismo de la deglución, sino es un tema más bien cognitivo, se le olvidan un poco los procesos, retienen alimento en boca. Entonces a lo largo de todo este proceso nosotros vamos corroborando con el familiar y con nutrición también para ver si van bajando mucho de peso o cómo los podríamos ayudar de esa forma. Lo que te iba a preguntar también es que yo creo que aparte de la persona con la patología, quizás también es necesario la contención emocional o la contención de especialistas para los familiares. O sea, no debe ser fácil que de repente no te reconozcan. Sí, es complejo. O tener que obviamente hacerte cargo a un 90% de tu familiar, al que amas, ¿no? Pero claro, tiene que ser una carga emocional muy difícil también. ¿De qué manera se apoya también a estos contenedores y estas personas que apoyan a estos familiares que están sin duda siendo un pilar fundamental para las personas con esta patología? Sí, bueno, de políticas públicas hay algunos grupos de apoyo para los cuidadores, se le entregan algunas herramientas, pero la verdad es que no siempre es suficiente. De hecho, ayer por el día, la conmemoración y la actividad que hicimos en el hospital me pasó... quería preguntarte también luego de... Sí, porque me acordé de eso, justo que lo comentaba, una señora que estaba en policlínico, yo le entrego un material y le comento, señora, si a usted le parece el Día Mundial del Alzheimer, y ella lloró y me cuenta que su esposo tiene una demencia tipo Alzheimer, y ella lo que más le daba pena era precisamente eso. Me dice, a veces no me reconoce, me pega, me golpea, dijo, jamás me golpeó, me dijo, pero yo sé que no es él, sé que es la condición. Y en el fondo yo decía, qué tremendo y qué duro debe ser, porque ya lo conoció de otra forma. O sea, no es que la quiera agredir y viene a los 5 minutos y me dice, vamos a tomar una tacita de té, y ella dice, yo me siento a la mesa la cantidad de veces que él quiera al día, porque en esos momentos se conecta, pero obviamente yo la veía, igual era una persona mayor que estaba incluso en poli esperando una atención de otra especialidad, y me decía, ya no sé cómo hacerlo, porque él incluso iba a algunos centros de día
la comuna de Hualpén, donde estaba la mayor parte del día, él hacían terapias, ya había pasado por todo, pero llega un momento que es una meseta, entonces mucho más, ese va a ser su basal. Y claro, ella nos decía que ella se ayudaba de repente con psicólogo, pero que no era algo constante ni proporcionado por el Estado, entonces eso igual es complejo. Debería ir desarrollarse también en ese ámbito, Sí. tanto para los cuidadores también como para los pacientes, ¿no? Totalmente. Lo que te quería preguntar también es cómo se vivió ayer este día donde destacamos esta enfermedad a nivel mundial. Sí, ayer bueno, en el hospital hicimos una cápsula de difusión que se mandó a nivel de la página del hospital, estuvo en el Instagram del hospital también. Es una cápsula contemplando las mismas cosas que hemos conversado, que es la demencia, que es el Alzheimer, los factores de riesgo, y hicimos educación a la población en las salas de esperas del CAC, que es el Centro de Atención Ambulatoria. Le entregamos cuadernillos de estimulación cognitiva, porque algunos referían algo de estos problemas de memoria. Nos dicen, bueno, llévese este ejercicio, les enseñamos cómo aplicarlo, y la verdad es que la población y la comunidad le encanta muchísimo todas estas instancias como de difusión, porque muchas veces ellos tienen, la mayoría de los usuarios que vimos ayer, tenían o un familiar o ellos sentían que tenían afectación a la memoria, y nosotros le indicábamos qué pasos tenían que seguir para poder hacer un diagnóstico preventivo y obviamente para que ayudaran en sus casas. Así que en realidad la población lo tomó súper bien, se hizo también en conjunto con docentes asistenciales de la Universidad de Concepción, con los estudiantes, los internos también participaron, y se incorporó a nuestro fonoaudiólogo de la unidad geriátrica UGA que tiene el hospital, que es la UGA, que es una unidad especialista en personas mayores, que está dentro del hospital, dentro de medicina interna. Así que Juan Manuel también nos apoyó y hicimos difusión a nivel hospital. La importancia también de generar conexión con casas de estudios como la universidad, como estudiantes, también eso crees que es importante, no solamente en un día como este, sino que para ir desarrollando entre todos quizás procesos que vayan ayudando a las personas con Alzheimer. Sí, totalmente. La vinculación con el medio es fundamental. Nosotros como profesionales de salud lo que debemos siempre promover es la prevención y la promoción por sobre cómo aliviar los síntomas. Entonces es importante que desde la universidad los chicos sepan que la población está envejeciendo, que el país tiene un alto porcentaje de demencia y a nivel mundial, por tanto es un nicho que debemos centrarnos un poquito más para poder ayudar a la población. ¿Algunas recomendaciones finales, consejos para las personas que hoy día nos están acompañando? Sí, obviamente que si son personas que están en este rango etario y tienen estas dudas, que puedan asistir a algún centro de atención primaria, su APS, su CEFAM, se lo comuniquen al médico, y en realidad nunca está de más de repente hacer un chequeo o estos EMPAM, que son estos programas que se hacen como el programa de prevención de adulto mayor, que es una vez al año, que la gente lo haga habitualmente para que así puedan tener claramente, saber si en realidad es algo esporádico o si ya constituye una etapa inicial para poder abordarlo de mayor manera, y que en realidad sientan que la enfermedad se puede abordar siempre con la ayuda de profesionales. Bueno, en el hospital nosotros somos de medicina física y rehabilitación, están todos los terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos que busquen esas redes más allá del diagnóstico médico, que lo deriven y que pidan segundas opiniones. Siempre es bueno tener información para poder abordar estas patologías. Agradecerte enormemente, Paulina, por darte el tiempo de venir a acompañarnos. Quisimos partir este programa con este tema que yo creo que es esencial. La salud siempre es importante, poder contribuir, ayudar a que la gente conozca, desarrolle y pueda obviamente enfrentar enfermedades como esta. Se nos hace prioritario como medio de comunicación y como matinal. Así que un gran abrazo a todo el equipo que conforman, ¿cierto?, dentro de lo que es el Hospital Higueras. Así que tengas una gran semana. Muchas y de verdad, gracias. muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, la gente que estén atentos en sus casas, y muchas gracias.